¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, muchos de ustedes dirán, es el Tano otra vez mostrando una llave francesa. Sí, sí, totalmente. Siciliano mostrando una llave francesa. La particularidad que tiene esta llave francesa es que fue mi primer llave francesa. Ustedes dirán, es igual a las que venden en Easy a 300 pesos. No, yo los invitaría a cualquiera de ustedes que venga, traiga una de las que venden ahora y las comparen. Esta, si bien es una llave francesa china, que la compré en el año 95, me lo acuerdo perfectamente, la pagué 7 pesos con 50, o sea 7 dólares con 50, hagan la cuenta de cuánto estaría ahora. Tiene otro peso, otra terminación, como digo siempre, hay chino bueno y chino malo. Esta desde el año 95 que está conmigo. Se podría decir que es mi primer francesa. No les quiero mentir. La primera que compré, tuve otra que ya la vieron en otro video. Y es una de dos bocas, una francesa antigua. Que bueno, esa era la primera que yo tuve. Pero esta fue la primera que compré, digamos. La primera que estrené yo. Aquella ya había venido estrenada. Pero bueno, un lindo recuerdo. Y ya que abrí el baúl de los recuerdos, les quiero mostrar otra cosa que compré en el año 95 en una ferretería industrial que había acá en el barrio. Yo me sentí estafado. No estafado. Defraudado, porque había juntado mucha plata, mucha plata, mucho tiempo plata, mejor dicho, para comprar unos destornilladores Baco verdes que venían el plano y el Phillips. Bueno, cuestión que en la ferretería industrial no había. Y el muchacho, yo consideraba que me estaba chamullando, pero me vendió el jueguito de estos, que el plano no sé dónde está, sí sé dónde está, pero bueno, ya no lo voy a poder recuperar, eh, por 12 pesos con 50. 12 dólares con 50 de ahora sería. Y la verdad no me mintió. Del año 95 les estoy hablando. Yo estaba por entrar a tercer año del industrial. Y hasta hoy sigue con su punta intacta, comportándose como los dioses. Yo obviamente estas herramientas las tengo jubiladas, como me gusta decir a mí, ya no trabajan, ¿no? Pero bueno, si las tendría que usar ahora, obviamente funciona. Después les quería mostrar, mis amigos los mecánicos lo van a conocer enseguidita, esta herramientita, que obviamente es una herramienta especial. Pero es una herramienta especial porque venía, a ver, mis amigos los mecánicos, ¿qué venía? Venían los Citroën. Esto era para desarmar el ventilador. Yo me acuerdo que me compré, una vez tuve un Citroën en mi adolescencia y lo había desarmado todo para limpiarlo y empezar a armarlo, qué sé yo, y la encontré. Y todavía la conservo, hace muchos años de esto. La usé durante mucho tiempo, como tuvo 14, obviamente, una francesa acá, porque bueno, no siempre tuve las herramientas que hoy. Ya todos sabemos esa historia, no los quiero aburrir. Y les quería mostrar el punto con que marcaba mis trabajos de ajuste en aquel momento en el industrial. Es un punto común, o sea, es una barrita de acero templada por mí mismo, afilada, y bueno, hasta el día de hoy sigue dando resultado, pero no tiene nada en especial, no tiene ningún valor. Tiene valor para mí, obviamente, no únicamente. Después lo que les quería mostrar también es esta llave Baco. Es una 916 media estriada, las que se denominan PS, pero tiene la particularidad, como esta, que es una
11, 16, 5 octavos. Yo la tengo hace un montón de años. Estas, la particularidad que tienen es que son las que venían de Suiza, acero especial suizo. No son nacionales estas llaves. Yo recuerdo que las compré para trabajar en la Coupé Torino, en la primer Coupé Torino que tuve. O sea, tengo otras igual, de la misma medida, todo, pero estas son las primeras. Las primeras. Con esta, y obviamente, para determinadas partes se utilizaba de 3/4, las de media. Mis amigos los tirineros deben tener reclaras, deben decir, ya sabemos eso. Pero bueno, mucha gente que no. Y para el tren delantero, la que iba en todas, casi la mayoría de las tuercas, era la de 1 pulgada, 1 octavo. Cerca de 28 milímetros. Y este era un pequeño giramacho que lo encontré tirado en la calle, en la puerta de la escuela técnica. Y bueno, en su momento, no les voy a mentir, traté de encontrar al dueño, pero no, nadie lo reclamó, nadie nada, y me lo otorgaron a mí. Yo no tenía plata para comprar este tipo de herramientas, obviamente. Sí hacía los trabajos con machos, tengo todo. Los trabajos de ajuste que hacía, pero los giraba con una llavecita francesa, una francesita chiquitita, 6 pulgadas creo que era. Para eso sí me alcanzaba. Como decía un profesor, decía, Iraco, usted es muy inteligente, pero compra llave para boludos, porque cada tuerca debe tener su llave. Y creo que esas palabras del profe me marcaron. Así que bueno, fui creciendo un poco, ¿no? En lo que es la mecánica, el servicio técnico, de la mano de estas amigas. Así que espero pasen un lindo fin de semana, les mando un saludo y espero no aburrirlo con este tipo de videos, ya que es mostrarle un poquito mis comienzos. Saludos.